nosotros José Agustín Campos, presidente de Confagán, a quien agradecemos la gentileza de compartir estos minutos con nosotros acá en Globovisión y en Primera Página. ¿Cómo está? Buenos días. En la brega de siempre, aquí acompañándolo. Hemos querido conocer, bueno, y por eso la invitación a usted el día de hoy. Por cierto, que tenemos transmisión en vivo y directo desde el estado Guárico, más adelante en el marco de la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria. Por allá se encuentra mi compañera Steninf Olivares, con parte de todo un equipo que ha desplegado Globovisión en este estado llanero de nuestro país. El campo venezolano, recientemente se ha hablado de la necesidad desde autoridades del gobierno nacional de las llamadas mesas de producción del gabinete económico del gobierno. El presidente Nicolás Maduro han hablado de la necesidad de motorizar la producción en el campo venezolano. Hoy por hoy hay condiciones reales, tangibles, para hablar de una motorización del campo. Pero seguro, nosotros somos radicalmente optimistas con el futuro y el presente del campo venezolano. Las condiciones están intactas, el sector productivo está, como nosotros lo hemos venido calificando desde comienzos de año, hambriento por echar para adelante la producción nacional, por responderle a nuestro pueblo para un abastecimiento repleto en todo lo que necesite, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con las colas, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con el bachaqueo, por responderle a nuestro pueblo para terminar definitivamente con el contrabando de extracción. Y en ese sentido nosotros desde Confagán hemos hecho este año ya 2 reuniones muy importantes con el ministro de Agricultura, con el ministro Castro Soteldo, donde se está haciendo una planificación bien importante para sembrar este año agrícola cerca de 4 millones de hectáreas en agricultura vegetal, fundamentalmente de ciclo corto de cereales, que pudieran proveerle al país aproximadamente unos 43 millones de toneladas de alimento, que vendría a garantizar la sustentabilidad de nuestro pueblo en aquellas áreas vitales como por ejemplo harinas de maíz, raíces y tubérculos, leguminosas, oleaginosas, y están las condiciones, pese a la caída del precio del barril del petróleo, como todos lo sabemos, están las condiciones intactas, porque ratifico y repito que de punta a punta en Venezuela el 95% del sector productivo está hambriento por sacar a nuestro país para adelante. Ahora, señor Campos, el autoabastecimiento en algunos rubros, ¿cuáles son específicamente ellos y en cuáles estados del país se está dando este autoabastecimiento para el consumo interno? Bueno, por ejemplo, nosotros somos un país que podemos sembrar hasta 10 millones de hectáreas de cereales en Venezuela para un abastecimiento pleno. Podemos sembrar en este año 1 millón de hectáreas de cereales, que sería un abastecimiento muy importante en el tema de la harina precocida. Nosotros podemos sembrar inmediatamente en este ciclo de invierno 30.000 toneladas de yuca, 30.000 hectáreas de yuca, que podemos hasta venderlas a futuro, hacer un convenio con el gobierno, venderlas a futuro, donde incluso ese precio del futuro puede ser hasta de 300 bolívares el kilo, a precio del productor, con la condición de que no debería llegarle al consumidor la yuca fresca, la yuca de consumo, a más de 600 bolívares, y se rompería con los precios especulativos que tenemos ahorita en la yuca, por ejemplo, en el casabe, por ejemplo. Para ello hay que tomar las decisiones de orden político, de orden administrativo, de orden ejecutivo, de orden doméstico, incluso, como nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, que es el concepto modesto y elemental de la siembra temprana. La siembra temprana significa, ya en estos tiempos, tener bajo el galpón cada uno de los agricultores, bueno, los insumos, las semillas, la medicina veterinaria, la maquinaria agrícola, el financiamiento, los insecticidas, los fungicidas, y para eso ya a través del Consejo de Economía Productiva, que nos reunimos el martes en el Ministerio de Agricultura con el ministro, ya estamos haciendo toda esa planificación. Ya yo, por ejemplo, de aquí salgo para el Estado portugués a conversar con productores sobre este tema, de manera que el campo venezolano anda muy activo para dar la respuesta que corresponde. Ahora, señor Campos, también hay algunos productores del campo venezolano, de los estados Barinas, Portuguesa, Apure, Guárico y otros estados, del Monagas incluso también, bueno, que hablan también de la difícil situación de seguridad en el campo venezolano, hablan incluso de extorsión por parte de bandas delictivas, lo que termina pues limitando
la producción de estos pequeños grupos empresariales y privados, además productivos del país, secuestro también. ¿Qué análisis hace usted acerca de esta situación? Bueno, fíjese, eso es una enfermedad. El tema de la inseguridad en el campo y la inseguridad en Venezuela es una enfermedad donde se reconoce y reconocemos que los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional, el CICPC, vienen haciendo esfuerzos importantes donde se erradican bandas. Por ejemplo, recordemos que el gobierno erradicó la temible, la terrible banda que azotaba parte del estado Guárico con buena parte del Guárico, del estado Aragua, del centro de Venezuela, la terrible banda del Picure. Pero bueno, entonces surgió otra. Entonces el tema de la inseguridad se ha venido convirtiendo así, como lo que yo he calificado como un cuero seco. Se le da un golpe por aquí, o se regula por aquí y se levanta por allá. Entonces hay que seguir haciendo los esfuerzos, no solamente represivos contra el AMPA organizada o el AMPA dispersa en el campo y en Venezuela, sino también el tema de fondo del combate de la inseguridad, que el tema de la inseguridad tiene que ser combatido, bueno, desde el vientre de la madre, ¿no? Y eso implica una serie de políticas públicas que hay que tomar en alianza con el sector privado, porque la inseguridad, francamente, se ha convertido en un azote de la estabilidad social de Venezuela en todos los niveles. Ha habido también inquietudes que se han presentado a través de redes sociales, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las vías de penetración, el estado en el cual se encuentran las vías de acceso a donde están los centros de producción agrícola o pecuarios de nuestro país, y también los sistemas de riego, ¿en qué estatus se puede considerar está el día de hoy en Venezuela? Claro, eso es una cadena, por eso nosotros desde Confagar nos hemos negado siempre a priorizar exclusivamente el tema de los precios, o sea, el aumento del precio de la leche, el precio del sorgo, el precio del maíz, el precio del arroz, etcétera, porque es un asunto de carácter integral. Si, por ejemplo, si la vialidad agrícola no funciona, no habrá agricultura ni habrá ganadería, porque cuando haya que sacar los productos, haya que sacar las cosechas, si la vialidad agrícola no funciona el sistema, se cae el sistema. Nosotros hemos venido trabajando por dotar a Venezuela de riego no solamente para agricultura vegetal, sino para agricultura animal, que es la tendencia que recorre al mundo. Yo siempre comento que yo estuve en Brasil el año pasado y Cuba le compró 2.000 equipos de riego a Brasil y Zimbabue le compró 2.000 equipos de riego a Brasil, y yo no creo que Cuba, con todos los problemas económicos que nosotros tenemos, que Cuba y Brasil que Cuba y Zimbabue tengan más recursos que nosotros los venezolanos para darle esa tecnología aplicada con los sistemas de riego, por ejemplo, para el aumento de la producción y para el aumento de la productividad. Y un tema muy importante que quiero tocar tiene que ver con el financiamiento agrícola. Sabes que en Venezuela la legislación... La cartera agrícola obligatoria. Ajá, correcto, la cartera agrícola obligatoria y los plazos que establece la legislación venezolana. Crédito de corto plazo hasta 5 años, de mediano plazo hasta 10 años, de largo plazo más de 10 años. Bueno, resulta que ahora la banca privada ha venido deslizando y haciendo prácticas ilegales e ilegítimas de financiamiento y quieren establecer ahora créditos para consolidación de finca a 2 años. En 2 años no se consolida una finca ni en Venezuela ni en ninguna parte. Créditos para ceba de ganado a 12 meses. Pasando por encima de la tasa de interés legal del 13% a una tasa de interés comercial a más del 24%. Es decir, que ahora al financiamiento agrícola la banca privada le quiere dar un tratamiento como si los productores agropecuarios fuésemos una tarjeta de crédito. Eso, por supuesto, no lo podemos permitir. Esto sería el desmoronamiento del sistema financiero agrícola venezolano, y ya nosotros nos estamos dirigiendo tanto a la Superintendencia de Banco como a la Asociación Bancaria de Venezuela como al presidente del Banco Central a los efectos de salirle al paso a un esquema que viene aplicando la banca privada, que atenta no solamente contra la paz social, sino que atenta contra la estabilidad política de Venezuela, y eso no es bueno ni es sano, porque mientras sectores importantes de Venezuela estamos haciendo un esfuerzo por fortalecer el sector productivo, bueno, la banca privada no puede tirotear todo lo que significa al sector más sensible que necesitamos fortalecer los venezolanos, que es el sector de la producción nacional de alimentos. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Campos, y me gustaría saber, porque he recibido denuncias de grupos de sectores del campo venezolano organizados en los estados Guárico y Portuguesa,
queriendo dar a conocer una situación que se presentó en el Fondo Bicentenario, donde recibieron los créditos, se les dijeron que se les iban a otorgar unos créditos, incluso firmaron en notaría lo que iba a ser el otorgamiento de estos créditos y aún no han sido liquidados desde hace más de año y medio. ¿Tiene usted algún conocimiento de lo que esté pasando con estos créditos agrícolas del Fondo Bicentenario? Fíjense, al voleo siempre nos llegan esas informaciones que en algunos sectores públicos y en algunos sectores de la banca privada se firman los créditos, se documentan los créditos y entonces no se liquidan los créditos. Este es un hecho totalmente irregular que yo les recomiendo a los compañeros que están afectados, que nos pueden ubicar a nosotros también para apoyarlos, para asesorarlos, pero dirigirse también hasta la superintendencia de banco, a los efectos que la superintendencia de banco haga todas las investigaciones que de acuerdo a la ley le corresponde, porque estas malas prácticas de orden financiero no se pueden permitir en Venezuela, mucho menos en este momento de emergencia económica donde el sistema tiene que funcionar técnicamente como corresponde. Muchísimas gracias, señor Campos, Siempre por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. José Agustín Campos, presidente de Confagán, a quien agradecemos la presencia de la mañana de hoy acá en Primera Página. 7:44 minutos.